Buenas tardes con todos y con todas. Bienvenidos nuevamente a la conferencia Función de la Justicia Electoral durante la consulta popular de revocatoria 2025. Reciban un cordial saludo de parte de nuestro presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Magíster Roberto Rolando Burneo Bermejo, y de nuestra directora de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad, la licenciada Mariela Marcelo Pinto Rocha. En esta ocasión, la conferencia Función de la Justicia Electoral durante la consulta popular de revocatoria apunta a comprender la organización y funciones de la justicia electoral con motivo del proceso de consulta popular de revocatoria 2025. Por supuesto que ello engloba identificar la relación que existe entre los derechos de control previstos en la Constitución y los mecanismos jurisdiccionales que garantizan su efectiva vigencia, además de comprender la organización de la justicia electoral, sus instancias y las funciones que desempeñan en el proceso de consulta popular 2025. Bueno, para esta ocasión tengo el gusto de presentar y nos acompaña el señor Percy Medina Macías, quien es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, egresado de la Maestría de Ciencia Política y Gobierno por la misma Casa de Estudios. Se ha desempeñado como secretario general de la Asociación Civil Transparencia, como director ejecutivo del Instituto de Diálogo y Propuestas IDS, y actualmente es jefe de misión en el Perú del Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral de IDEA Internacional. Bueno, comentarles que al término de la presentación de nuestro invitado pueden realizar sus preguntas o dudas a través del chat de nuestra plataforma Microsoft Teams. Bueno, bienvenido, doctor Percy Medina. Gracias por acompañarnos en esta sesión de la Escuela Electoral. Le cedo el uso de la palabra para que pueda iniciar con su exposición. Buenas tardes, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Es para mí un gusto, como siempre, participar de las actividades de la escuela y felicito nuevamente a la escuela por tener este tipo de espacios en los cuales se comparte conocimiento y sobre todo es una oportunidad también para generar diálogo en relación con este tipo de materias. El tema de hoy es función de la justicia electoral durante la consulta popular de revocatoria y trataré de hacer una mirada al tema mismo de la revocatoria. En primer lugar, a partir de el contexto en el que se da. Como sabemos, la Constitución del Perú de 1993 incorporó mecanismos de participación nuevos, más vinculados con lo que se conoce como mecanismos de democracia directa y que fueron luego desarrollados por la Ley de Derechos de Participación, que detalló con más precisión en qué condiciones se ejercen estos derechos de control, ¿no? Como sabemos, la democracia representativa se basa en que los ciudadanos entregamos eh, poder, un mandato, un encargo a representantes para que en nuestro nombre gobiernen. Pero así como entregamos ese mandato y los ciudadanos, cada ciudadana es titular de ese poder que entrega al representante, también tiene la posibilidad de retirar esa confianza, ¿no? Entonces, en ese marco es que se desarrolla la consulta de revocatoria atendiendo al asunto fundamental, al derecho fundamental de que los ciudadanos y ciudadanas tenemos el derecho de elegir, de ser elegidos, pero también de retirar la confianza a quienes hubiesen sido elegidos y la hubieran defraudado. En ese ámbito, perdón, en ese contexto, este 8 de junio se llevará a cabo un proceso de consulta popular de revocatoria en 4 distritos y en relación con 20 autoridades distritales. Los distritos son el distrito de Boquerón en Ucayali, Guayana en Apurímac, Guamalí en Junín, Julcamarca en Huancavelic. Es una consulta popular bastante acotada a solamente 4 distritos, pero es un trabajo particular para las autoridades porque
supone pues una preparación, a pesar de que el ámbito sea pequeño, supone una preparación compleja que vamos a ver más adelante y que vamos a ver también, digamos, en qué corriente o en qué tendencia en América Latina se ha ido constituyendo, ¿no? Em, este mecanismo que permite a la ciudadanía ejercer control se basa en la posibilidad de decidir la permanencia de sus autoridades, de alguna manera coadyuvando a la participación ciudadana, ¿no? La gente a través de su voto decide si quienes han sido elegidos en una elección popular se quedan eh, hasta completar su mandato o tienen que dar paso a ser reemplazados por otras autoridades. Este mecanismo, como ya señalábamos, es un mecanismo de democracia directa porque la gente concreta y directamente puede decidir en un tema absolutamente concreto como es la permanencia de las autoridades y puede decidir terminar anticipadamente el mandato del funcionario electo, a pesar de que ha sido electo con votación popular por un periodo determinado. Este es un mecanismo excepcional en cuanto a la duración del mandato y puede revocar, o sea, retirar, ¿no? Esta confianza elegida, esta confianza dada en el voto y terminar el mandato del representante. A diferencia de lo que se conoce como el impeachment, ¿no? Que es una herramienta en la que la propia autoridad y por una causa específica produce el cese del mandato de una autoridad elegida. En el caso de la revocatoria, estamos hablando de un derecho de participación, tanto en la iniciativa como en la decisión de la ciudadanía, ¿no? No es la autoridad la que eh, procesa este cese del mandato, ni es por causas específicas, sino más bien por una pérdida de la confianza ciudadana en la autoridad. Hay un documento para que quienes quieren eh, y- eh, ver un poquito más en relación con este tipo de mecanismos, que es el Manual de Idea Internacional sobre Democracia Directa. Lo pueden encontrar en la página web de IDEA. Hay mucha información global al respecto. Ahí, por ejemplo, encontrarán que hay casos en los cuales las legislaciones consideran opciones de revocatoria plena, tanto la iniciativa como la aprobación depende de la ciudadanía, como en algunos casos en los que la ciudadanía solamente participa en alguna de las fases de este proceso, la iniciativa o en algunos casos la decisión, ¿no? Em, en cada país hay una regulación relativamente distinta en cuanto al ámbito y alcances de esta institución, de esta figura, pero en general lo que es común es que aplica a funcionarios electos, ¿no? Varía en cuanto a, por ejemplo, el nivel sobre todo el nivel, ¿no? Hay países que solamente consideran la revocatoria para nivel local o regional y otros también para el nivel nacional, ¿no? En América Latina, la incorporación de este tipo de mecanismos se expandió particularmente durante los años 90 y hubo, con motivo de que hubo nuevas constituciones en muchos de los países en América Latina, se incorporaron este tipo de instituciones. En el Perú, de manera más o menos temprana, en el año 93, se incorporó ya algunas figuras de democracia directa. Este tipo de figuras o de mecanismos, eh, ya después de un par de décadas de uso en muchos países, pues han tenido tanto críticas como defensores, ¿no? Quienes los han criticado señalan que se genera una mayor confrontación política, una desestabilización de las autoridades que están amenazadas casi desde el día en que se posesionan en el cargo por los adversarios y que en muchos casos quien
pierde la elección desde el día uno, está tratando de revocar a quien la ganó. En el Perú eso ha sido una discusión, vamos a ver más adelante algunas reformas que se hicieron, pero ha sido una discusión efectivamente desde los primeros días en que se usó la revocatoria. Y una respuesta a esa crítica ha sido justamente limitar el alcance de esta institución, tanto en cuanto a los plazos para pedirla, solicitarla, como en cuanto a el efecto que generaría la revocación de mandato, y lo vamos a ver también más adelante. Entonces, críticos ha habido y sigue habiendo por los efectos que genera en la estabilidad y en la paz política, ¿no? Al mismo tiempo ha habido defensores, como es natural, eh, porque es un mecanismo que promueve una mayor rendición de cuentas, pone al ciudadano en situación de control, es un protagonista, y en tiempos en los cuales los ciudadanos en el mundo en general se sienten más ajenos, más lejanos a la política y a la vida cívica, es una manera de construir mejores puentes para esa participación y ese protagonismo, ¿no? Promueve también que quienes han sido elegidos no se duerman en sus laureles y estén generando información y rendición de cuentas de manera permanente para garantizar que la legitimidad del cargo elegido, la legitimidad que les da el mandato, se mantenga en el ejercicio como producto de que la ciudadanía se siente contenta con el resultado. Eh, no sé qué pasa acá, ¿por qué no? me Doctor Medina, sí se visualiza la PPT. Doctor Medina, tiene silenciado el micro. Aló, ¿y sí? ¿Ahora me escucha Sí, bien? ahora, Ya, ahora perfecto. sí, estaba silenciado. Ok, se le escucha. Ya, perfecto. Eh, Decía que aquí en este cuadro lo que podemos ver es cómo es que se desarrolla el ámbito de la revocatoria en distintos países y que nos permite ver la diversidad. Por ejemplo, en Bolivia el mecanismo es bastante amplio y aplica a cualquier cargo electo, excepto al órgano judicial que también es electo, ¿no? Pero que no está sujeto a revocatoria, ¿no? Pero, por ejemplo, hasta el presidente de la República podría eventualmente ser revocado. En Colombia el ámbito es subnacional, gobernadores y alcaldes, pero estamos hablando del ámbito ejecutivo, ¿no? O sea, por ejemplo, no los legislativos del nivel subnacional. En Ecuador es un ámbito bastante amplio, ¿no? Que incluye a la legislatura nacional, presidente, los legislativos de los niveles subnacionales, los gobernadores, los alcaldes, en fin, y así. No me detengo mucho y vamos a ver el caso de Perú un poco más adelante, pero lo que me interesaba aquí sobre todo es mostrar la diversidad de regulaciones que puede haber. No sé por qué. eh, Doctor, Ahí está. ya. Ahora sí, ya. No sé, no se movía el PPT, o está un poco lento. En el Perú, eh, el mecanismo de revocatoria permite destituir de sus cargos a gobernadores regionales, vicegobernadores, consejeros regionales, alcaldes, regidores y jueces de paz elegidos popularmente. Es decir, no aplica para presidencia de la República ni para congresistas. Esto ha sido bastante discutido. Hay personas que piensan que si es que el fundamento para el retiro de la confianza de gobernadores, consejeros,
regidores, etcétera, es que los electores les han dado un poder que por lo tanto pueden también retirar. Eso podría aplicar también para la presidencia de la República y para el Congreso, ¿no? Digamos, a igual razón, igual derecho. Sin embargo, frente a esto, lo que se ha argumentado es que tratándose de cargos de un poder mayor, de una importancia mayor, sería mejor mantener ahí, priorizar ahí la estabilidad frente al derecho ciudadano a retirar la confianza. Entonces, en el Perú, la figura del mecanismo de la revocatoria se mantiene solamente en el nivel subnacional y no aplica para el nivel nacional. De los distintos mecanismos de control que hay en el Perú, el más utilizado por lejos es justamente la consulta popular de revocatoria. Si lo comparamos con las otras figuras, en las 2 décadas que ha tenido en las 3 décadas, perdón, de uso, eh, claramente hay un mayor uso de la revocatoria en comparación con los otros mecanismos, ¿no? En el tiempo ha cambiado mucho su uso. Hubo un momento hasta el 2015 en el que, vamos a ver cifras más adelante, en el que se usaba mucho más, justamente porque la legislación era mucho más amplia, ¿no? Y permitía, por ejemplo, que si se revocara a más de la mitad de los miembros del Consejo Regional o Municipal, hubiese nuevas elecciones. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Que quienes fomentaban procesos revocatorios planteaban la revocación, a pesar de que lo que querían era cambiar el alcalde, en principio, planteaban revocar al alcalde y además al consejo o a la mayoría del consejo, de tal manera que se forzaba la realización de nuevas elecciones. Eh, Eso se cambió. En el 2015 se estableció que las elecciones adicionales fueran eliminadas, ¿no? Y que quienes culminaran el mandato de los revocados fueran quienes lo siguieran en la sucesión del cargo, ¿no? Los reemplazantes, los accesitarios del cargo. Y eso cambió, y vamos a verlo en estas cifras, eh, significativamente el número de procesos convocados y de autoridades revocadas. Miren lo que ocurre hasta el proceso del 2014, ¿no? Vemos que hay una gran cantidad, solamente los números muestran ya el gran, eh, la gran disminución, ¿no? En el periodo municipal que va del 99 al 2002, eh, hubo 628 autoridades que fueron sometidas al proceso de revocatoria, de las cuales solo se revocó 38, ¿no? Ahí había un problema, también hay una modificación en medio, porque la ley era bastante exigente sobre quiénes podían ser, digamos, qué requisitos se requerían para revocar. Por lo tanto, se revocaban muy pocos. Pero fíjense el cuadro de las líneas naranjas, cómo va en crecimiento de proceso en proceso, ¿no? El naranja es autoridades convocadas o sometidas a revocatoria. 628 en el primer periodo, 972 en el segundo, 1576 en el tercero, 1898 en el periodo 2011-2014. Ahí se produce un cambio en la legislación y caen de manera radical los procesos de revocatoria porque el incentivo de nuevas elecciones desaparece. Y en cuanto a autoridades efectivamente revocadas, también por supuesto caen, pero fíjense que la proporción entre autoridades sometidas y revocadas también cambia, como vemos, y eso tiene que ver con que al ser menos procesos revocatorios, probablemente sean procesos con mayor fundamento, es decir, que atienden a una dinámica social de descontento mayor, ¿no?
Eh, Está un poco lento el proceso a ver, ¿Doctor? no pasa ya ahí pasa. Ya, Se ok. demora en pasar la diapositiva. Eh, ¿Cómo es que se da el proceso de revocatoria en términos, digamos, eh, operativos del mecanismo, ¿no? En primer lugar, se requiere la presentación de una solicitud que tiene que estar fundamentada. Inicialmente no se señalaba esto se modificó en el camino, porque al principio pues bastaba con decir quiero revocar a tal persona porque, a tal funcionario porque no ha cumplido sus funciones. Luego la ley exigió que se fundamente. Esto no quiere decir que debe ser probado, ¿no? Porque además no es que se puede revocar por algo que sea o una causal de vacancia, de suspensión o un delito. En algunos casos las revocatorias o las solicitudes de revocatoria se fundamentaban diciendo por la gran corrupción, los robos. Bueno, si es que hay casos de corrupción y de robos, eso debería ir a un procedimiento distinto, que suponga también la sanción del revocado. El caso de la revocatoria es un proceso de fundamentación política, ¿no? Esta autoridad no ha cumplido con lo que le corresponde o no está, la ciudadanía no está satisfecha, ¿no? Y para iniciar el proceso se requiere contar con un 25% de los electores de la circunscripción, lo cual es un porcentaje bastante elevado. Pero se prefirió un porcentaje alto justamente para impedir que un número pequeño de personas pudiesen llevar a las autoridades a un proceso de revocación, generando justamente inestabilidad, ¿no? Quien convoca la consulta es el jurado. Se realiza el segundo domingo de junio del tercer año de mandato. Eso también es producto de una reforma que se hizo en el camino. Al inicio no había fecha cierta y podía haber muchas consultas, muchas fechas de consulta popular a lo largo del mandato de las autoridades subnacionales. Se exige un porcentaje mínimo de votación. Debe votar al menos el 50% de los electores hábiles, lo cual es un porcentaje también alto, ¿no? Y habiendo votado al menos el 50% de los electores hábiles, se requiere la mitad más uno de los votos válidos a favor de la revocatoria. Y los efectos, esto es muy importante, después de la reforma de 2015, es que es el accesitario o quien sucede en el orden de prelación, quien reemplaza a el funcionario revocado. Antes se iba a nuevas elecciones y la autoridad revocada no puede postular ni trabajar en la misma entidad hasta que finalice el periodo, ¿no? Entonces, lo que vemos es que ese cambio en la legislación también ha ayudado a moderar los efectos de la revocación, porque como vimos antes del 2015, pues había una suerte de boom, ¿no? Que era motivado en buena medida por los candidatos que perdían la elección, ¿no? Eh, a ver, ya. Ya, Eh, sí. muy, ra- Muy rápidamente muestro el cronograma, no para detenerme en cada una de estas fases, porque evidentemente eh, no todas tienen la misma relevancia, pero me interesaba aquí mostrar en primer lugar que el procedimiento se inicia con un año de anticipación, ¿no? Con la compra de lo que se conoce como los kits electorales, ¿no? También señalar que el padrón electoral cierra con mucha anticipación de un año antes, de tal manera que no hay la posibilidad de las autoridades que están sometidas a revocatoria de mover electores, sobre todo cuando se trata de revocatoria en distritos pequeños, ¿no? Algunos movimientos de traer gente o llevar gente pueden ayudar a mover la aguja, ¿no? En distritos pequeños mover eh, 1000 electores puede significar quizá el cambio de la suerte de una autoridad. Entonces el padrón cierra con mucha anticipación. Se produce el proceso de
búsqueda de firmas, se presentan las solicitudes, eh, se producen todos los procedimientos internos para la admisión de esta revocatoria, y una vez que se han cumplido los requisitos, pues se va al procedimiento, a la convocatoria, en fin, hay el sorteo de miembros de mesa, etcétera, etcétera, ¿no? Y se produce la consulta en las circunscripciones en las que eh, se ha logrado llegar al porcentaje, ¿no? Eh, Aquí me interesa mostrar rápidamente tres mecanismos que están en la Constitución, y que son primos hermanos de alguna manera, pero que vamos a ver que tienen naturaleza distinta. El primero ya lo hemos detallado con amplitud, que es la revocatoria, y los otros dos son la remoción, que aplica para funcionarios designados, ¿no? La revocatoria es para funcionarios elegidos, y la remoción es para funcionarios designados, y se requiere el respaldo de más del 50% de los ciudadanos de la circunscripción correspondiente, y una vez verificadas las firmas, la autoridad es removida sin necesidad de que la población intervenga. No hay aquí una consulta, es simplemente un procedimiento que ocurre con el respaldo directo de las firmas, ¿no? Aquí no hay un retiro de la confianza, eh, es bastante excepcional como mecanismo, pero es la posibilidad de retirar a una persona designada eh, por la voluntad de la gente. Ahora, aquí el requisito pues es altísimo, ¿no? 50% de los ciudadanos con firmas adecuadamente verificadas, con lo cual se tienen que recoger mucho más que el 50% para poder llegar al 50% de firmas verificadas. Entonces, en la práctica es un mecanismo que no se utiliza. Y la rendición de cuentas es el derecho a preguntar a las autoridades cómo es que usan recursos públicos y en general cómo usan el poder, ¿no? Y se usa especialmente para las autoridades que pueden ser revocadas o removidas, y puede ser de alguna manera una suerte de antesala de lo que puede ser una revocatoria. En algún momento se planteó que antes de la revocatoria, como un paso previo, tendría que aplicarse el procedimiento de rendición de cuentas, como un paso previo que solamente al haber fallado el proceso de rendición de cuentas se podía ir a la revocatoria, pero ni la Constitución lo señala, ni hay razones para considerarlo parte de un proceso en serie, ¿no? Que como paso previo, entonces nunca ha prosperado una reforma en ese sentido. Eh, Ahora, muy rápidamente, vamos a ver también cómo es que se da la labor de la justicia electoral en estos ámbitos, es decir, qué es lo que el Jurado Nacional de Elecciones hace en relación con la consulta popular, ¿no? Eh, en primer lugar, hay que decir que el Jurado Nacional de Elecciones es un organismo electoral que no solamente ve justicia electoral, ¿no? Es un organismo electoral que ve distintos aspectos de los procesos electorales, sobre todo y de manera muy importante, es un tribunal de justicia electoral, pero ve algunos otros aspectos. Y eso aplica tanto para el Jurado Nacional de Elecciones, que es la autoridad nacional, como a los jurados electorales especiales, ¿no? Que son las instancias de rango inferior, donde empiezan los procedimientos, y que son las instituciones que permiten justamente la posibilidad de que haya doble instancia, ¿no? Para que en un primer caso, que es además un elemento fundamental del debido proceso, que se vean las temáticas en una primera instancia y luego pudiesen ser eventualmente apeladas al Jurado Nacional de Elecciones. Eh, lo que vemos
la función de la justicia electoral en el Perú es que como función general se trata, por supuesto, de que aquí está el sentido final del rol del jurado, ¿no? Que el proceso electoral, y en este caso la consulta revocatoria, se realice de manera legal, transparente, imparcial, y que se pueda resolver oportunamente y de acuerdo a ley las controversias, ¿no? Para garantizar que los derechos de la ciudadanía estén adecuadamente resguardados. Y para ello, el jurado y los jurados electorales especiales tienen funciones específicas, ¿no? Que son complementarias. La primera es la fiscalizar la legalidad de la consulta, o sea, que todo se realice de acuerdo a ley, ¿no? Nuestros procesos electorales en general y de consulta también están normados en detalle por la ley y la autoridad electoral tiene que garantizar que las actividades de la OMPE, organizando las elecciones, del RENIEC en la parte que le corresponde, vinculada con eh, la, el dar los documentos de identidad, la identificación de la ciudadanía y la elaboración del padrón, que las actividades de estas instituciones y en general también de las Fuerzas Armadas de todo el mundo se atengan a la legalidad. Un segundo tema muy importante es el administrar justicia electoral, ¿no? Que es el corazón de los tribunales electorales y en el caso del jurado también es su actividad más importante en un proceso electoral, pero reitero, no es la única. Luego hay una función educativa general. Esta charla es parte de esa función, sin duda. Una función normativa porque reglamenta los procedimientos propios de sus funciones, ¿no? Finalmente proclama los resultados. Es el jurado el que señala finalmente quién ha ganado una elección y en una consulta popular señala si es que ha ganado el no, el sí o qué, ¿no? Como señalábamos, ya hay dos instancias en la mayoría de estos procedimientos. En primer lugar, los jurados electorales especiales, que son entidades descentralizadas, ¿no? Que resuelven impugnaciones, nulidades y controversias en primera instancia, supervisan la legalidad del proceso electoral en su respectiva jurisdicción y, como señalé, para garantizar el debido proceso es muy importante la doble instancia, es un elemento fundamental, que las controversias no se vean solo con la opinión de una autoridad, sino que tengan la posibilidad de ser revisadas, ¿no? Entonces, en este primer ámbito está el Jurado Electoral Especial y en un segundo ámbito el Jurado Nacional de Elecciones, que convoca oficialmente la consulta, fiscaliza la legalidad del proceso y resuelve recursos y apelaciones, ¿no? Es decir, es la segunda instancia y última instancia. Y finalmente proclama resultados y acredita nuevas autoridades, les da las credenciales que les permiten ejercer. Ninguna autoridad en el Perú puede acreditar a las nuevas autoridades elegidas por voto popular si no es el Jurado Nacional de Elecciones. Eh, Aquí hay una rápida mirada también a cómo se da el proceso de justicia electoral. Se presenta una controversia y por lo tanto lo que se plantea es una impugnación, una nulidad o algún reclamo, algún acto del proceso de revocatoria. Un ejemplo puede ser la tacha a un miembro de mesa, la impugnación de firmas, la nulidad de acta, etcétera, ¿no es cierto? Y el jurado electoral especial recibe esta impugnación, nulidad o reclamo, evalúa la controversia, pide pruebas, escucha a las partes, em, tiene una evaluación del proceso, tomando por supuesto la ley como el marco que le permite decidir, pero también escuchando cuáles son los elementos que se dan en la controversia y a partir de todo ello y de una deliberación de este acto, de este órgano
pluripersonal, no es una sola persona, un jurado electoral especial es un órgano pluripersonal, emite una resolución que tiene que ser fundamentada, ¿no? Esta resolución puede ser apelada. Si alguna de las partes no está conforme, apela la decisión del jurado electoral especial en un plazo perentorio de 3 días posteriores a que se publica esta resolución, y el jurado electoral especial tiene que remitir el expediente al Jurado Nacional de Elecciones, que revise el expediente, puede eventualmente recibir alegatos adicionales si lo necesita, y también puede ser un pedido de las partes, y emite una resolución definitiva e inapelable sobre la controversia, ¿no? La revisión puede ser sobre aspectos de derecho, ¿no? No se interpretó bien la ley, no se aplicó una ley, etcétera, o también en relación con los hechos, no se consideró estos hechos adicionales que permiten tener una mirada o una interpretación distinta de la que se ha considerado en la primera instancia. Y finalmente, al emitir esta resolución definitiva e inapelable, esta se vuelve de carácter obligatorio, ¿no? Y regresa, digamos, la obligación de hacer velar esta resolución a los jurados electorales especiales y en general a toda autoridad. Eh, Controversias durante las consultas que deben resolverse a través de la justicia electoral. Durante el proceso de consulta pueden surgir, como ya señalamos, diversas controversias que pueden requerir solución a través de órganos de justicia electoral. Esto está regulado en la Ley Orgánica de Elecciones, en la Ley de Participación y Control Ciudadano y también en la propia Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones, que establece competencias y mecanismos, ¿no? Asimismo, hay una resolución específica, la resolución 0099-2025, Jurado Nacional de Elecciones, donde se regula cómo deben tramitarse y resolverse las impugnaciones de votos, las observaciones actas y solicitudes de nulidades en la consulta popular de revocatoria de este año, ¿no? Es una norma específica que termina de desarrollar lo que ya está establecido en el nivel constitucional y en el nivel legal a partir de la LOE, la Ley de Participación y la Ley Orgánica del Jurado. Eh, la impugnación de solicitud de revocatoria en caso de negación, si por ejemplo esta solicitud es denegada por la OMPE, puede apelarse directamente ante el Jurado Nacional de Elecciones en última instancia, porque en este caso se está apelando, se está garantizando también la doble instancia, no se pasa por jurados electorales especiales, porque normalmente no están ni siquiera conformados en ese momento, ¿no? Entonces se apela y se produce aquí una suerte de doble instancia cuando de la decisión de OMPE se puede ir a pedir una evaluación a una instancia que resuelve en un plazo además, ¿no? Eh, la decisión de OMPE denegatoria, ¿no? Se entiende que esto aplica para casos de denegación. eh, y en los cuales podría estar siendo vulnerado el derecho de los peticionarios. Luego hay también el caso de las impugnaciones contra ciudadanos sorteados como miembro de mesa, eh, por casos que están establecidos en la ley como impedimentos, ¿no? Impedimentos legales, parentesco con autoridades o conflictos de interés. Esto está regulado en el artículo 60 de la Ley Orgánica de Elecciones y se procede a una tacha que puede atenderse, digamos, en el ámbito de la justicia electoral. Otra materia de controversia puede ser el cuestionar la validez de un voto emitido, ¿no? Generalmente porque la marca en la cédula no es clara, porque hubiese dudas de la intención del elector, ¿no? En estos casos, lo que rige es que se trata de resguardar la voluntad del elector, y si esa voluntad parece indubitable, pues hay validez del voto. Pero si hay dudas sobre si realmente se quiso marcar o no esa opción, se puede cuestionar
esa validez. Igualmente se puede cuestionar la identidad del elector, si es que, por ejemplo, se sospecha que hubiese suplantación o lo que fuera. Eh, Luego está la observación a actas electorales, ¿no? Yo puedo también cuestionar la validez de la elaboración de las actas de votación, incluyendo el caso de errores materiales, tachaduras, si es que hubiese datos incompletos, inconsistencias que pudiesen afectar el conteo. Podría haber, digamos, algunos problemas en el acta que, si no afectan al conteo, no corresponde hacer una observación en este caso, pero para los casos en los cuales se sospecha o de la validez del acta o si los datos o las inconsistencias pueden afectar el conteo, pues se produce una observación, ¿no? Y es el personero o la autoridad, que es el miembro de mesa, quien puede proceder a una observación, ¿no? Eh, Solicitudes de nulidad de mesas. Una mesa podría ser anulada, o varias mesas de sufragio, por irregularidades graves, ¿no? Si es que se demuestra que ha habido fraude, coacción a los votantes, votos de personas que no estaban en el padrón en la lista de electores, ¿no? Que han votado, ¿no? Se han alterado gravemente los resultados, ha habido violencia, se interrumpió el acto de sufragio de manera indebida, hay dudas sobre si se han introducido votos indebidamente, etcétera. Las ánforas dejaron de estar bajo custodia de quienes tienen que custodiarlas. Cualquier razón grave puede permitir la anulación de una mesa, ¿no? La solicitud se presenta ante el jurado electoral especial, que evalúa las pruebas y resuelve. Si la parte afectada no está conforme, nuevamente, siguiendo la garantía de doble instancia, puede apelar ante el Jurado Nacional de Elecciones. Y he cumplido con el tiempo exactamente. eh, Así que nos ponemos a disposición ahora para más bien las preguntas o los comentarios que tuvieran ustedes. Gracias, doctor Medina, por la presentación, que ha abarcado distintos aspectos respecto, a la revocatoria. Algunas preguntas acá en el chat son, por ejemplo, estas tres que las voy a leer continuamente. La primera, que dice: ¿cuáles son las principales causas para que la gente revoque a sus autoridades, ya sea en el ámbito distrital o también en el ámbito provincial? Además, ¿cuáles son los principales retos que usted considera que enfrenta la justicia electoral en el contexto de una consulta popular de revocatoria? Y finalmente, si considera que la revocatoria limita a la gobernabilidad a nivel distrital en el Perú. Muy bien, como son varias preguntas, creo que las tomamos de una vez. Quizá en Sí, los otros casos, si hay solamente una, podemos juntarlas, pero aquí son varias. Eh, sí, Causas. Mire, si uno mira, no he visto los pedidos de revocatoria más recientes, pero en el pasado, en alguna ocasión, hice una revisión de cuáles eran los fundamentos. Y en verdad los fundamentos son bien generales, de lo que yo vi, ¿no? Abandono de funciones, falta de eficacia, no cumplir las promesas, no atender los problemas principales de la región, en fin, en general son cosas que no necesariamente podrían ser demostrables o probadas, tienen algún elemento de subjetividad, ¿no? Pero particularmente los procesos son eficaces ahí donde hay mucho descontento por alguna razón con las autoridades, y muchas veces vinculados con algunos temas específicos que no necesariamente están eh, formulados como temas principales o únicos en el proceso de revocatoria, pero que sí han contribuido a que el ánimo ciudadano sea muy malo. Si esto afecta la gobernabilidad, es algo que se ha dicho muchísimo, lo dicen sobre todo las autoridades que están sujetas a esta revocatoria, ¿no? Pero en la práctica, como se ha disminuido tanto por el plazo como por el hecho de que no hay nuevas elecciones, el número de revocatorias ahora es un mecanismo bastante moderado, ¿no? Entonces no parece ser un perturbador grave de la gobernabilidad local o regional, y por el contrario, parece ser una válvula de escape para casos graves de descontento. Entonces, yo diría
que eh, yo sería básicamente, yo veo con relativo optimismo la institución y me parece la herramienta y me parece que está muy bien. Gracias, doctor Medina. Finalmente, para culminar con la presentación de esta conferencia, quizás desee recalcar algún aspecto en torno a esta revocatoria 2025. Eh, Creo que es interesante como laboratorio también para ver cómo se van cómo se dan las dinámicas locales. Em, Algo que justamente porque son espacios pues muy pequeños, ¿no? Pero sería bien interesante promover, no sé, quienes nos acompañan en sala en términos de cuáles son sus trayectorias profesionales, sus intereses, etcétera. Pero para periodistas, por ejemplo, es súper interesante hurgar un poquito de cómo se ha llegado a esta situación, qué ha pasado, para quienes quieren hacer una tesis, quieren hacer un análisis, el ver cómo es que se ha dado en estos espacios locales, los distritos, todos son distritos relativamente pequeños, ¿no? Entonces, ¿cómo se ha llegado a esa situación? ¿Cómo se ha procesado la campaña? ¿Y cuál es el resultado? Me parece que hacer una evaluación de eso es súper interesante. Entonces, es un laboratorio muy interesante, muy importante, tanto de el proceso de formación de la opinión pública en relación con la autoridad, ¿no? Cómo es que va a evaluar y también cómo es que se produce el resultado a partir de qué variables, ¿no? Eh, creo que para quienes tengan interés académico, quienes tengan interés político, esto es una suerte de laboratorio que yo sugeriría seguir con interés porque uno puede aprender muchísimo. Muchas gracias, doctor Medina. Muchas gracias por la presentación de hoy día, por acompañarnos en esta conferencia. Esperamos contar en futuras actividades también con su presencia. Gracias a todos y a todas también por participar siempre de las conferencias de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad. Muchas gracias, doctor. Hasta una próxima oportunidad. Gracias a todas y a todos por haber seguido esta actividad. Gracias. Gracias. Buenas noches. Hasta luego.